Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y aquí en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de economía, en donde platicaremos de diferentes indicadores y en particular mexicanos y de Estados Unidos, así como con cierto énfasis con la temática del indicador correspondiente a lo que es pues la inflación en Estados Unidos, ¿no? Que hay algunas vicisitudes importantes que comentar y que, bueno, desarrollaremos durante la siguiente hora. Estoy batallando aquí con la cámara, pero bueno, pues vámonos con lo que es y directo. Bien, ahí estamos. Ok, vamos a empezar con el INEGI y con indicadores generales que se publicaron durante la semana. Tenemos el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados y el INEGI nos está exponiendo, pues básicamente que la producción de vehículos está movilizándose con una caída de 55% anualizada, vehículos pesados, tractocamiones, vehículos de carga, vehículos de pasajeros, una caída de 26% en lo que va del año, o sea, en el comparativo enero-julio de este año contra enero-julio del año pasado. En ventas nacionales cae 33% anualizado y en ventas, esas al menudeo, las mayoristas, 60%. Y en materia de exportaciones cae 51%. Entonces el sector automotriz, pues casi está empezando una zona crítica con este contexto tan complicado de las relaciones comerciales, así como la desaceleración de inversión en nuestro país. Otro indicador diferente, este nos habla del indicador mensual de actividad industrial, el IMAI se le denomina, y este es para el mes de junio, con un movimiento negativo mensual de 0.1% y un negativo anualizado de 0.8%. Se ubica en 103.2, como sea, está por arriba de umbral, pero lo cierto es que el sesgo multimensual pues lo va posicionando en una situación delicada. Ciertamente en la tendencia ciclo, que es con ajuste de estacionalidad, pues de alguna manera se persiste positivo. O sea, el sector industrial, que incluye a los subsectores minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, construcción y las industrias manufactureras se aglomeran en este indicador de actividad industrial. Mensualmente, pues tenemos una caída ligera en donde minería, la parte eléctrica y construcción caen y solo la manufactura sube mensual, pero anualizado, pues cae fuerte la minería, cae fuerte el suministro eléctrico, solo suben construcción ligeramente y se queda plano la manufactura. La tendencia es positiva, pero lo cierto es que pues esta tendencia se va aplanando. ¿Por qué? Bueno, pues en el mes de marzo tuvimos una caída bastante fuerte, en el mes de abril una muy ligera mejoría, en el mes de mayo una mejor situación, pero luego vuelve a caer en junio. Entonces, eso hace que el gráfico de tendencia se mueva con sentido positivo, pero muy plano, vamos a decirlo, ¿no? Luego viene el dato de encuesta de viajeros internacionales
para el mes de junio también de 2025, con una movilización en donde los visitantes internacionales aglomeran al mes de junio y en datos anualizados 8.020.000 personas. Hace un año fueron 7.191.000, el crecimiento es de 11.5% anual. Y en su caso, vía aérea cae 2.8 anual, vía terrestre crece 15.1%. El turista internacional sigue llegando, pero va cambiando modalidades de ingreso, ¿no? Turistas fronterizos sube 26%, excursionistas internacionales sube 13.1%. El gasto el año pasado fue de hasta 2.603 dólares, no, 2.603 millones de dólares, perdón. Y en su caso, en este caso, sube a 2.751 millones de dólares, un crecimiento de 5.7% anual. El tema en concreto es que el gasto medio persiste con una óptica negativa y tiene muchas vicisitudes. Uno, el año pasado fue de 362 dólares por persona, este año es de 343, cae 5.2%. Ciertamente sube más la gente que viene que lo que gastan, pero eso tiene orígenes variados. La capacidad adquisitiva del turista, la capacidad de ingresos del turista. Por ejemplo, en materia de ingresos, sobre todo pensando en estadounidenses, sí sabemos con los datos estadounidenses, y ahorita al final vamos a estar viendo indicadores generales de la economía de Estados Unidos, pues hay una mejor percepción. O sea, los salarios van creciendo en términos reales, pero al enfrentarse a un viaje que potencialmente puede ser más caro que en otro momento, pues está caracterizado por la inflación local. Esto es, los centros turísticos mexicanos se están encareciendo. Y ahí pudiera venir una explicación de por qué cae el gasto medio de las personas. Otro indicador es el de el estado de cuenta del Banco de México, publicado el pasado martes. Las reservas internacionales al viernes 8 de agosto cerraron con un alza de 706 millones de dólares hacia los 243.222 millones de dólares. Esto implica una movilidad bastante estable a través de los años. O sea, en 2020 por ahí traíamos 200.000 millones de dólares. Han subido 43.000 millones de dólares en 5 años. Es bastante estable la movilidad de reservas internacionales. No hay un problema negativo o que se pueda considerar conflictivo con respecto a las reservas internacionales. O sea, el colchón de la economía mexicana está estable, vamos a decirlo. Por otro lado, la base monetaria, que es la cantidad de billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios, lo que le decimos la impresión de dinero que está en la calle circulando, bajó 6.300 millones de pesos con una variación anual de crecimiento de 8.4%. El saldo de dinero en la calle al 8 de agosto es de 3.2 billones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Están imprimiendo dinero? La verdad, a saber, en las comparaciones multiperiódicas, porque se ve esto semanal o mensual o anual, estamos sumamente estables con la cantidad de dinero disponible en la calle, ¿no? Entonces, de aquí no necesariamente proviene el origen de la inflación. En todo caso, podría crecer por la demanda de dinero a partir de que la gente sí sale de compras porque tiene mejor capacidad adquisitiva, sobre todo en los eslabones de más bajos ingresos, que van subiendo sus percepciones, como lo vimos con la ENIG, como lo vimos con diferentes métricas salariales de la ENOE, etcétera, que multiperiódicamente hemos analizado cada emisión. Pues sí, la gente trae un poco más de dinero y esto provoca que haya en un momento dado una demanda de dinero, pero no significa que estén imprimiendo antes el dinero con un propósito de exacerbación de consumo y que ello sostenga el crecimiento. La verdad es que ni siquiera está habiendo crecimiento. Y al respecto, el indicador oportuno de consumo privado, que no es el indicador de consumo, sino es un adelantado, es una proyección, pero de consumo, para el mes de junio cae 0.1% anual, sube 0.3% mensual. Para el mes de julio cae 0.4% anual, sube 0.6% mensual. Esto implicaría que durante los 12 meses anteriores, tanto en la comparación de julio como de junio,
Habría meses bastante malos que traiga el indicador anualizado negativo, pero junio y julio individualmente como meses comparados con meses inmediatos previos, hay ligeras mejorías, lo cual podría ponderar, por ejemplo, en orígenes laborales. Si pensamos que construcción trae datos mejorados ligeramente anualizados, pudiera haber algo de recuperación en construcción en los siguientes periodos a reportar, junio y julio. Y en el caso de manufactura también, que también son ligeras recuperaciones, pero que da pauta para pensar el contexto de una ligera mejoría en estos recientes meses, lo cual implica que la gente trae un mejor, bueno, recupera empleo y por ende pues trae dinero para consumir. Como sea, el dato no da para concebir que el crecimiento pueda ser recuperado por precisamente el consumo como ha ocurrido en los últimos 40 años. O sea, en México, cuando vemos por la perspectiva de ingreso, son las exportaciones el motor central de la economía. Cuando vemos en la perspectiva de gasto, es el consumo el motor de la economía. En esa tesitura, pues veríamos que el consumo se está detrimentando y que las exportaciones se están detrimentando. Por lo tanto, no es extraño ver que el PIB se está aplanando y que las expectativas, aun cuando el IMEF acaba de publicar su encuesta de expectativas, de la cual vamos a abrir la próxima semana, porque hasta la próxima semana es la conferencia de prensa, pues sí, mejora ligeramente, pero digo, sigue estando más cerca del cero que nada. Y entonces, en esa lógica, pues toda esta aglomeración de datos nos hace ver que la situación económica del país se está estancando de manera notoria ya hacia 7 meses completos. Y si bien hay mejorías ligeras en algunos datos, no son suficientes para rescatar el año y no son suficientes para sostener una perspectiva de desarrollo económico. Entonces, en esa lógica, creo yo que hay bastantes temas que discutir, que sí, en la discusión, el origen de los problemas, hay un gran peso de la situación de incertidumbre global que provoca la relación con Estados Unidos en las múltiples aristas y los temas geopolíticos. Pero también hacia adentro del país tenemos problemas con políticas públicas que por el gobierno no quiere reconocer y de repente con la ENIG hubo quien ha saltado a decir cómo hemos triunfado y lo que quieran. El resultado real, ahí está. Tanto del año pasado como de este, una secuencia de un detrimento económico integralmente hablando, que sí probablemente comprime la inequidad en algún cierto alcance y bajo ciertas interpretaciones en el mejor de los casos, pero va sesgando a la baja la perspectiva del desarrollo. Y la misma ENIC lo respalda y lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, que es el tema de lo que es pobreza, el último dato de pobreza y el análisis que hace propiamente el INEGI, ahora que sustituye en funciones a Coneval. Voy a corte rápidamente, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Y bueno, pues recuerda este evento y en la óptica de
Ahora sí, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Pues la empresa que haga las mejores prácticas. El evento es híbrido, así que no tiene que acudir a la Ciudad de México ni a la Bolsa Mexicana de Valores necesariamente, por lo que lo invitamos a considerar registrarse. Tendrá una cantidad de información extraordinaria entre lunes y martes, es de 8 de la mañana a 2. Creo que el programa empieza a 9 de la mañana en punto, para aquellos que se conecten vía electrónica, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Además, no solo es construido por uno solo de los comités de IMEF, sino por varios de los comités. Entonces hay una multiplicidad de conocimientos aportados. Continuamos en Solo Negocios Radio y estamos volviendo al aire en la estación. Y bueno, pues ahora nos vamos con el segundo tema relevante. Hablamos de los indicadores económicos generales publicados y de mayor relieve en la semana. Y ahora nos vamos a esta nueva faceta del INEGI. Recordemos que se había plantado a través de los últimos 20 años y con la construcción de organismos autónomos que el gobierno tuviera ciertas tareas y luego delegara otras tareas a otras entidades no dependientes del mismo gobierno, con el objetivo de no ir a politizar, sobre todo en el plano de ideas, de estadísticas, de datos, de manipulaciones, presunciones de ese tipo. Y entonces en esa lógica el INEGI se autonomizó, si bien no presupuestariamente y prácticamente ninguna de las dependencias lo hicieron más que el Banco de México, pero sí de alguna manera con una cierta posición en donde sus determinaciones no tuvieran que ver con el parecer del presidente. Le voy a decir un ejemplo de esta docilidad gubernamental política. Por allá de 2004, el IMSS solía cada mes emitir, sobre todo los periodistas, nos enviaba a los organismos empresariales también el reporte del empleo subsectorialmente determinado aquí en Ciudad Juárez. No sé si lo hicieron en otras ciudades. Al tiempo desapareció ese envío, no por oscurantismo de la información, sino porque lo trasladaron a una plataforma electrónica nacional que ahí está, cubos de IMSS, en la página del ims.gov.mx. Pero el punto es que en aquel entonces era muy manual el tema y nos mandaban un correo cada mes. Sin embargo, en una ocasión, en la fecha que sabíamos que debía llegar, no llegaba y le escribimos a la persona que enviaba esto de parte del Seguro Social y nos contestó que el gobernador todavía no daba su punto de vista al respecto. Y entonces le hablé y le pregunté por qué el punto de vista del gobernador. Ustedes son el IMSS federal y pues el gobernador es estatal, ¿no? Ah, sí, pero nosotros siempre se lo mandamos al gobernador y él nos da su visto bueno y ya lo liberamos. Eso es una predisposición política para solicitar autorización de la liberación de una información. Bueno, déjeme le digo que sin saber por qué, porque nunca se ha clarificado, hay un mes entre 2006 y 2007 que no existe el dato, no se publicó. Yo no sé si el gobernador que estaba en ese entonces, que era José Baeza Terrazas, liberó o no el dato. No sé si tuvo que ver él, si se perdió, no tengo la menor idea. Pero sujetar el dato realista de un acto económico como el registro de patrones y de empleados en el Seguro Social al ánimo político por el temor de que se te declare una recesión y te vean mal políticamente, es una de las cosas más absurdas que en la ciencia matemática, que todo esto está basado en matemáticas, pueden existir. En ese sentido, a INEGI se le determinó la tarea exclusiva de ver los datos y de rastrearlos con encuestas, censos, etc. Pero el análisis de los datos se le fijó particularmente en los criterios de la información que tuviera que ver con el resultado de las políticas públicas. Pensemos en esto, el gobierno cobra impuestos y los gasta en el país con el propósito de ejercer, primero, constitucionalmente sus tareas y, en segundo lugar, mejorar las condiciones de vida, que si bien es una tarea expresa en la Constitución, es inferida por medio de los diferentes programas sociales o el gasto público o, en su caso, por supuesto, el gasto de infraestructura. Entonces se creó la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación se dedicaba a evaluar las políticas públicas y entonces, conociendo la información del gasto que se emite por la Secretaría de Hacienda, quien tiene la tarea de hacer el gasto y sus dependencias anexas y conexas, las demás secretarías, y en su caso, con la información que rastreaba INEGI de los resultados efectivos que ocurrían con ese gasto, como
los datos del ENIG, que es esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, o la encuesta nacional de ocupación y empleo, o los datos vinculados al PIB, etcétera, etcétera, pues lo que hacía la Coneval es analizar y trayendo las mejores investigaciones globales disponibles en revistas arbitradas, la ciencia económica y la ciencia sociológica, aplicaba sanción no jurídica, sino determinística, señalaba si la política era efectiva y reducía la pobreza, si mejoría las condiciones de vida de los mexicanos, si la infraestructura mejoraba la condición de vida de los municipios, etcétera, etcétera. Dentro de las diferentes investigaciones, una de las más importantes que hacía Coneval hasta el año pasado era el análisis de la pobreza, las líneas de la pobreza y los análisis de la pobreza multidimensional. Porque el concepto más básico de pobreza es la omisión de tener algo. O sea, por ejemplo, yo no tengo un Ferrari, entonces yo soy pobre de Ferraris. Claro que eso en la vida real es una estupidez, pero es una definición conceptual, lingüística muy sencilla de entender. Ahora bien, entendiendo realmente lo que queremos cuando analizamos pobreza, de verificar si hay inequidad y condiciones donde a alguien no le alcance ni para comer, donde no tenga un hogar, donde teniendo un hogar y para comer, pero no tiene para desarrollarse y para educarse y para vivir una mejor calidad de vida, se fijan diferentes definiciones de pobreza y por lo tanto se hace un análisis de pobreza multidimensional. En función a ello, primero se publican líneas de pobreza y entonces se publican los análisis correspondientes. Bueno, pues al gobierno federal le pareció que era un despilfarro tener una dependencia que hiciera esos análisis y le dijo a INEGI, pues tú lo vas a hacer y vamos a desaparecer ese despilfarro. Claro que esto es una tontería porque ciertamente jalaron a muchos de los empleados que estaban en Coneval o tuvieron que contratar en INEGI a otros para que en INEGI adscribieran esas tareas y pues incrementar su gasto. Total, se supone que sí se van a ahorrar dinero. Felicidades por ahorrarse en ello y no en los despilfarros de obras públicas ridículas que realizan. Pero bueno, esas son las determinaciones políticas por las que se elige políticamente a los representantes de nuestro país y esa es la calidad de nuestras decisiones. El punto es que decidimos desaparecer la dependencia que autónomamente tomaba una determinación sobre los resultados del ejercicio fiscal del gobierno y ahora le pegamos esas funciones al INEGI. Graciela Márquez y sus funcionarios a cargo, ella es la presidenta nacional de INEGI, en la presentación de la ENIG hace unas semanas y ahora de pobreza multidimensional y de estos dos indicadores, línea de pobreza y pobreza multidimensional, en mi parecer de una manera sumamente seria y sumamente profesional, giró los siguientes órdenes internas y lo expresó públicamente. Vamos internamente a adscribirlo, como es nuestra tarea que nos ha fijado el gobierno, pero vamos a separar las áreas y vamos a mantener las mismas metodologías que tenía la fecha Coneval, con el propósito de tratar de, en la mejor de las posibilidades, hacer datos comparables multianuales, porque si hoy cambiamos la metodología a una simplista por ahorrarnos dinero, lo único que va a pasar es que ya no vamos a poder comparar si mejora o no la condición de vida de los mexicanos. Entonces, en mi opinión, teniendo un conocimiento indirecto de la señora Márquez, porque digo, la he visto en persona, pero no he tenido ni siquiera una interacción con ella, y sin saber mucho de su estructura académica, ni mucho menos, simplemente cosas generales, creo que erige y escribe y describe en sus conferencias de prensa con una actitud y conducta bastante profesional. Por lo tanto, en esa parte siento que puede darse el respaldo, al menos el beneficio de la duda de que están haciendo bien el trabajo heredado en INEGI, indeseable por la métrica que sea, pero así están las cosas, es lo que tenemos y es lo que vamos a ver. ¿Qué dicen en todos los resultados de la línea de pobreza en el país? Primero, líneas de pobreza extrema, canasta alimentaria. ¿Cuánto es el umbral para concebir que abajo de ese centavo se es pobre extremo, arriba ya no se es pobre extremo? De nuevo, definiciones claras para la toma de decisión. En el sector rural, obviamente no el urbano, no en una ciudad, el sector rural, 1,856 pesos con 91 centavos es el umbral. Abajo eres pobre extremo, arriba no eres pobre extremo. Digo, si recibes 1,856,92, todos estaremos de acuerdo que sigues igual de mal, pero ya no estás en esa clasificación. No significa que sea gente que reciba o no un apoyo, pero empieza a fijar criterios. Dos, en el sector urbano,
La pobreza extrema se define para 2,453 pesos con 34 centavos. Quien tiene percepciones al mes de julio mensuales de 2,453,35 ya no es pobre extremo. Quien está en 34 sí es pobre extremo. Ahora, línea de pobreza por ingresos, que incluye la conceptualización de canasta alimentaria y no alimentaria. En el sector rural, 3,396,71 mensual. En el sector urbano, 4,718,55. Tener menos ingresos implica estar en pobreza extrema. Tener mayores ingresos implica estar en pobreza, por ingresos. No es extrema en este caso, es por ingresos, que te conceptualiza la capacidad de compra para las cosas sumamente más básicas que pueden concebirse. Tomando en cuenta que para el mes de julio, y tienen toda la razón, la inflación resultó en 3,50%. Y ya reportamos hace una semana el tema, sí bajó, pero ciertamente con muchas vicisitudes. Como sea, el dato metodológicamente así se analiza y ese es el resultado. Bueno, en ese alcance, la variación de las líneas de pobreza se movilizan a 3,6%, la de ingresos urbano anualizada, la de rural 3,1%, en el tema de pobreza extrema 4,3%, anualizada también, y en el rural 2,9%. Así las cosas, por ejemplo, podemos pensar que los productos con mayor incidencia al alza en la canasta alimentaria son alimentos, bebidas consumidos fuera del hogar, restaurantes. Por ejemplo, si pensamos en el sector urbano, en la Ciudad de México, la gran mayoría de la gente sale y transita mucho tiempo para poder llegar a sus lugares de trabajo. Y eso provoca que tengan que comer en la calle. Fondas, taquerías, torterías, los clásicos a los que nos referimos. Cheque usted, el cambio porcentual de precios es de 7,8%. Durísimo. 3,5 la inflación, más del doble la alimentación, que una persona en bajos ingresos seguramente gasta mucho más en comida que en otras cosas. El bistec de res, 18% el incremento. Carne molida de res, 16,6% el incremento. Tenemos un problema de precios, por supuesto. Entonces, oye, ¿mejoró la pobreza? ¿Mejoró las condiciones de pobreza? Sí, pero la vicisitud específica es la que es analizada. O sea, si alguien sale a echar fanfarrias, felicidades, siéntase a gusto, lo que quiera, pero la vida real es real y los datos ahí están. Maíz, movilidad de consumo, en precio 12,55 el kilo. En grano, tortilla de maíz 22,95. Cuando Peña Nieto, acuérdese, andaba como en 13 pesos la tortilla, ¿no? Bueno, ahí solo algunos datos correspondientes. Ahora bien, vámonos a cerrar el segmento, y dame unos segundos, Arturo, con el dato multidimensional. El estudio es gigantesco, pero aquí los puntos más torales. En 2024, la población en situación de pobreza fue de 29,6% en nuestro país, 3 de cada 10 personas. No tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación. Su ingreso mensual no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes o servicios necesarios. Cualquiera de esos elementos le era omiso. Por eso se concibe que estaba en pobreza. No es pobreza extrema, es el concepto más amplio. Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46,8 millones a 38,5, que es la métrica más amplia. Bajó 8,3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9,1 a 7 millones. ¿Hay una disminución de la pobreza? Sí. ¿Es suficiente para considerar las fanfarrias? Por favor, no se burle. Entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2,7% para ubicarse en 32,2% en 2024. A pesar de que se redujeron carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, persiste una posición de sumamente baja mejoría en el alcance. Así las cosas, en resumen podemos decir, sí, 1, bajó la pobreza, 2, bajó la pobreza extrema, pero 3, siguen estando problemas sumamente relevantes en la gran mayoría de estos individuos que se encuentran en los conceptos de pobreza multidimensional.
y no hay política pública que resuelva la conceptualización. Bueno, yo voy a corte, regreso, no se vaya, sigan Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocio Radio. Entonces, bueno, pues hay una conclusión real, ¿no? O sea, bajan los datos de pobreza, cierto, los eslabones de más bajos ingresos, pero la inflación, las carencias persisten ahí en el tiempo. Estamos regresando a la ley de 1300 AM, ¿no? Obviamente esto da para una profundidad de análisis y yo creo que buscaremos expertos para verlo, para ver bien el asunto, pero el que la economía esté desacelerándose, el que la inflación persista durante más de 5 años, bueno, 4 llevamos, y 4 y meses, el que la pobreza esté disminuyendo, pero que la parte media no esté mejorando y toda esta inflación lo soporta, pues trae otra serie de problemas sociales muy importantes, ¿no? Bueno, vámonos a Estados Unidos con indicadores de aquella nación y, por ejemplo, nos reporta el Buró de Estadísticas Laborales, rotación laboral y aperturas laborales en estados. Las aperturas laborales o las ofertas laborales cayeron en 4 estados, incrementaron en 1, según el Buró de Estadísticas. En el mes, las tasas de contrataciones bajaron en 2 estados, incrementaron en 1. Totales separaciones bajaron en 2 estados y tuvieron incremento en 1. Nacionalmente, las aperturas, las contrataciones y las separaciones casi no tuvieron cambio. Un mes que tiende a plano, junio de 2025. Por ejemplo, dentro de los lugares donde hubo caída, está Georgia, Michigan, Minnesota. Los incrementos ocurrieron exclusivamente en California. En cuanto a apertura por números y a niveles estatales, en Texas cayeron 75,000 puestos de trabajo que estaban abiertos y ya no. En Nueva York 66,000, en Georgia 42,000. En el caso de California subieron 73,000. En contrataciones aumentan en 11 estados, no, caen en 11 estados, perdón, y suben en un estado y sin cambio en 38 estados. El más alto, la caída más fuerte, perdón, de contrataciones es en Idaho con 1.6 puntos porcentuales, Wyoming 1.3, Alaska y Colorado 1.2. Solo hubo incremento en Texas. Oye, ¿qué diferencia hay entre contrataciones y aperturas? Bueno, que se dispone el puesto laboral, pero no necesariamente contratan, y en el otro dato de indicadores que efectivamente contratan, ¿no? Entonces, pues esa es en esencia. Separaciones, totales separaciones, caen en 2 estados, suben en 1, sin cambio en 47. Principales separaciones ocurren en Florida y Pensilvania con una caída de 0.6. Hay disminución de las separaciones. Y los incrementos de separaciones en Connecticut con 0.7. Renuncias caen en 12 estados y suben en 2 estados.
caen particularmente las renuncias en Georgia y en Alabama, y suben en Connecticut y California. Así como en California también hubo más aperturas de puestos laborales, también hubo renuncias. Y despidos no tienen grandes cambios en los estados en general ni a nivel nacional. Entonces no está habiendo despidos, no está habiendo generación amplia de nuevo empleo, pero sí algo de contrataciones. Y por generación de nuevo empleo se refiere de nuevo a la oferta laboral, ¿no? Bueno, nos vamos a otro indicador radicalmente diferente. En este caso es el reporte de la dependencia de información energética de la Unión Americana, que señala, que los insumos refinados de petróleo crudo en la Unión Americana promediaron 17.2 millones de barriles por día a la semana terminada el 8 de agosto, la semana 32, con 56,000 barriles por día, más que una semana previa. Las refinerías operaron al 96.4% de su capacidad instalada. La producción de gasolina tiene un promedio de 9.8 millones de barriles por día. La producción de combustible destilado creció 32,000 barriles por día. Las importaciones de petróleo crudo en Estados Unidos promediaron 6.9 millones de barriles por día la semana previa, con un incremento de 958,000 barriles. En las últimas 4 semanas se promediaron 6.2 millones de barriles por día, 5.1% menos que las 4 semanas de periodo de un año atrás. Las importaciones de gasolina de motor con gasolina final y gasolina con compuestos promediaron 632,000 barriles por día, y las importaciones promedio de destilados de combustible promediaron 107,000 barriles. Los inventarios es el dato más importante. Los inventarios de petróleo crudo comercial sin la Reserva Estratégica de Estados Unidos, que es un tema gubernamental, incrementaron en 3 millones de barriles por día respecto a la semana previa. 426 millones de barriles, 6% por debajo del promedio móvil de 5 años. Los inventarios de gasolina a motor decrecieron en 800,000 barriles la semana previa con respecto y se encuentran en el promedio de los últimos 5 años. Inventarios de gasolina final y componentes de gasolina decrecieron la semana previa. Inventarios de destilados de combustible subieron 700,000 la semana previa y están 15% por debajo del promedio móvil de 5 años. El propano y propileno en inventario crecieron en 3.9 millones de barriles la semana previa y tienen 11% promedio de promedio arriba del promedio de 5 años anteriores, perdón. Los inventarios de petróleo total comercial crecieron 7.5 millones de barriles semanales. Precios: el West Texas Intermediate, el barril, $64.94 el 8 de agosto, $3.45 menos que la semana previa y $13.34 menos que un año atrás. Desaceleración en el sector. Precio de la gasolina promedio nacional: gasolina tipo regular, $3.12 por galón al 11 de agosto, 2 centavos menos que una semana previa y 30 centavos menos que un año atrás. El promedio del diésel a nivel nacional se fija en $3.74 por galón, 5 centavos menos que una semana atrás y 5 centavos menos que un año atrás. Así el sector petrolero, en mi opinión, estable con pendiente bajista. Sí suben los inventarios, pero en general con perspectiva estancada. Otro indicador: Departamento del Trabajo, solicitudes iniciales por desempleo reportado ayer 14 de agosto, pero esto es al 9 de agosto de la semana pasada, 32. Las solicitudes iniciales 224,000, una disminución de 3,000 respecto a la semana previa. Dato aglomerado de 4 semanas promedio móvil, 1,950,750,
con un alza de 500 apenas. El dato de desempleo en la perspectiva más formal, con mayores derechos, o sea, el seguro por desempleo, sumamente plano, multimensual, sumamente plano, sin temas de preocupación relevante al momento. Otro indicador más, este lo publica la Reserva Federal de Nueva York, exclusivamente en su región, y es la encuesta manufacturera Empire State. En alusión al edificio Empire State, se hace esta encuesta desde hace décadas y dice lo siguiente: la actividad de negocios creció moderadamente en Nueva York, en el estado, de acuerdo a las empresas que responden a la encuesta del Empire State. Las condiciones generales en su índice se movilizan con un crecimiento de 6 puntos base a 11.9 y es la más alta lectura en varios meses. Las nuevas órdenes y los envíos crecen. Las distribuciones o el suministro de estos productos se aletargan y la disponibilidad de suministros se empeora. Los inventarios caen después de haber crecido durante el verano, el mes previo. Esto es dato parcial agosto, entonces el mes de julio, el dato de inventario. El empleo mejora ligeramente mientras la cantidad de trabajo semanal se mantiene relativamente estable. El ritmo de insumos y sus precios crecen algo elevados, pero sin cambios mensuales. O sea, se han elevado en el tiempo, pero no tienen un cambio mensual. Mientras el precio de productos a la venta crece ligeramente menos que en los meses pasados, pero sigue creciendo. El gasto de capital está suavizado y las empresas esperan que las condiciones de negocio mejoren en los siguientes meses, aunque el optimismo se disminuye comparado con el mes previo. Y por último, el Buró del Censo de los Estados Unidos, en su sección de indicadores económicos, publica ventas adelantadas mensuales en el sector al menudeo y servicios alimenticios para el mes de julio de 2025. Las ventas adelantadas en estimaciones para el sector menudeo y servicios alimenticios, ajustados por estacionalidad, pero no con cambios de precios, se quedaron en 726,000 millones de dólares, con un crecimiento de 0.5% mensual, y están 3.9% más altos que un año atrás. Las ventas totales de mayo a julio subieron 3.9%, y un año atrás habrían subido lo mismo. El cambio porcentual es de 0.6% de crecimiento, es de 0.9% de crecimiento. Las ventas al menudeo subieron 0.7% de junio a julio y están 3.7% anuales en crecimiento. Las ventas no menudistas, pero no son mayoristas, no vinculadas entre ellas más bien, subieron 8% respecto al año pasado, y el sector servicios alimenticios y lugares de bebidas subieron 5.6%. Información general, bueno, pues el siguiente dato está para el 16 de septiembre. Así las cosas, hablamos de que la Unión Americana tiene una contextualización de resultados pues relativamente bueno, ¿no? Relativamente adecuado con respecto a una estabilidad económica no creciente fuerte, pero al menos sí relativamente estable, pudiéramos decir, con esta multiplicidad de indicadores que acabamos de aludir. Arturo me manda a corte, entonces vamos y regresamos en segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad, líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG
ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas... Bueno, regresamos al aire antes de lo pensado. Me quedan algunos pendientes. Producción industrial subió anualizado 1.4%, pero cayó en julio 0.1%, dato firme contra indicador ISM, que también se detrimentó. Entonces, pues realmente no es contra, más bien en sinergia. Y capacidad utilizada subió 1.5% anualizado en 77.5%, pues también ahí muy estable, ¿no? Todavía los temas delicados en la economía estadounidense y más en el sector industrial. La Universidad de Michigan emite su encuesta de consumidores y la confianza del consumidor en el mes de agosto, 58.6, cae 5% mensual, 13.7% anual. La gente no está confiando en la situación de economía. En la perspectiva de condiciones económicas actuales, cae 10% mensual, cae 0.7 anual. Y las expectativas de consumidores cae 0.9% anual, perdón, mensual, y cae 20% anual. El estadounidense ya no está confiando en Estados Unidos. Hay un problema. A ver qué vienen con los datos de PIB al tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta publica semanalmente su proyección de expectativa de Producto Interno Bruto en la Unión Americana. Para el tercer trimestre se espera que crezca 2.5% el crecimiento. Es relativamente estable con las demás proyecciones que se comparan, pero pues está muy alto, 2.5. Bueno, tenía 2.2, ¿no? En fin. Y finalmente, ventas e inventarios manufactureros, datos del Buró de Censo de Estados Unidos. Valor combinado de comercialización manufacturera con ajustes de estacionalidad está en 1.9 trillones de dólares, sube 0.5%, y en mayo, esto es en junio, y en mayo 0.5% mensual y 3.8% anual, es la mejora. Ventas manufactureras. Inventarios, con ajustes, 2.6 trillones de dólares, suben 0.2% mensual, 1.6% anual. La razón financiera de inventarios a ventas en junio es de 1.38, hace un año era 1.41. Pues se construye, se mejora, pero el tema es que el movimiento, así cuando ya uno lo ve gráficamente, multianual, pues no está creciendo, se está cayendo, pero venía cayendo en 2016 a 2018. Ahí subió hasta un momento, perdón, esa es la razón, perdón, entre más grande es peor. Estaba alta en 2016, bajó en 2018, subió obviamente con la pandemia, cayó importantemente en 2021 con la reactivación económica, pero ha vuelto a subir. Empieza a caer un poco, pero muy ligeramente. Y ahora sí, vámonos con la construcción de precios en Estados Unidos. Índice de precios al consumidor, Buró de Estadística Laborales, sube 0.2% después, en julio, después de subir 0.3% en junio, y la inflación anualizada está en 2.7%. Recordemos que la meta es 2%, sigue alta, pero va bajando. El índice de hospedaje sube 0.2%, alimentos sin cambio, alimentos fuera del hogar 0.3% al alza, alimentos en el hogar negativo 0.1%. Energía cayó 1.1% en julio y gasolinas bajó 2.2%. Acabamos de ver el reporte semanal de la IA, ¿no? Inflación subyacente 0.3% en julio al alza, después de 0.2% en junio. Terrible. Principales factores: cuotas aéreas, servicio médico, recreación, muebles y operaciones,
vehículos y camionetas usadas. Pues el dato es de 2.7 después de haber crecido 2.7 en promedio los últimos meses. El subyacente 3.1, el índice de energía 1.6 negativo, el índice de alimentos 2.9 positivo. Inflación al consumidor sigue erráticamente alcista, sube y baja, pero sigue erráticamente alcista. Bastante preocupación al tema. En la misma tesitura, ingresos reales de los empleados, los ingresos por hora reales, que es la palabra real implica para economía ajustado por inflación, subió 0.1% de junio a julio. El resultado es un alza de 0.3 en los ingresos, con un alza de 0.2 en el dato inflacionario. El dato semanal de ingreso real creció 0.4 en el mes gracias a cambios en los rubros de 0.3 de los ingresos brutos también mensualizados, ¿no? Cuando uno ve gráficamente las mejorías o empeoramientos de dato real mensual, pues nos estamos aplaneando. Por ahí del año pasado estaba en 0.4, se empezó a caer, disminuir hacia diciembre, incluso llegó negativo. Se mejoró a 0 en enero y febrero, mejoró 0.4 en marzo, empeoró 0.1 en abril, subió muy bien 0.4 en mayo, y luego se planó a 0 y ahora 0.1. Entonces, errático, ¿no? Esa es capacidad adquisitiva. Y finalmente, índice de precios al productor. No, es el penúltimo, perdón. Índice de precios al productor subió 0.9 en julio. La demanda final los precios de demanda final no tuvieron cambio mensual, y 0.4 se habrían movido en junio a mayo. El dato anualizado es de 3.3% y es el más alto dato anualizado desde el 3.4% de febrero de 2025, o sea, hace unos pocos meses. Dentro de la demanda final, 3/4 partes se pueden implicar sobre los servicios, que crecieron 1.1%. Los precios de demanda final de precios fue de 0.7, o sea, también fuertes, ¿eh? Pero el impulso mayor fue de servicios. Subyacente subió 0.6, es el más alto desde marzo de 2022, en pleno ciclo inflacionario de 0.9, y en dato anualizado 2.8. Todos los gráficos para arriba, pero los más notorios son los datos de demanda final, muy hacia 45 grados, datos anualizados de demanda final hacia 35 grados, y mediáticamente, échele ojo. Yo creo que podríamos decir que el promedio de movilización mensual de demanda final en el último año, mensual, mes a mes, ronda el 0. Y en julio se dispara 0.9. Foco naranja, si no rojo. Empieza a despuntarse presiones inflacionarias. Más en alimentos, algo en subyacente, no tanto. Por lo tanto, por eso no digo que rojo, es más bien naranja. Y servicios, que se disparan en comercio, servicios comerciales. O sea, tienes que estar contratando a un agente aduanal para importar, para exportar, pero ahora tiene que ser muchísimo más trabajo por el tema tan complicado de los aranceles que están creando. Primera impresión. Y ya para terminar el programa, el índice de importaciones y exportaciones en materia de precios. El índice de precios de importaciones y exportaciones. Las importaciones subieron 0.4%. Después de subir 0.1, no, de bajar, de irse negativo 0.1 en junio. Más altos precios en importaciones no petroleras. Productos, ¿no? En materia de exportaciones se subió 0.1% después de haber subido 0.5%. Inflación para nosotros no tan presionante en la materia de las importaciones mexicanas de productos americanos, pero ellos sí traen un despunte. Es el más alto del último año. En enero fue 0.3. Todos los demás rondan 0.1, 0.2 o datos negativos.
y ahora se fue a 0.4. ¿Cuánto tiempo van a poder aguantar? No sé. Digo, una paloma no hace verano. Habrá que evaluar qué pasa en el tiempo. En dato anualizado, importaciones está negativo. O sea, no tiene un tema fuerte, ¿no? Pero empezó a darse un rubro de presión sin lugar a duda, ¿no? Entonces, sumaricemos el programa. 1. Indicadores económicos mexicanos van aplanándose. No va a haber movilidad económica relevante este año, ya con 7 meses prácticamente contabilizados. 2. La pobreza para el año 2024 disminuye, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional. De manera relevante, multianualmente comparado, porque antes de 2020 no bajaba mucho o a veces aumentaba. Entonces, pues que ya 2 reportes completos, porque son cada 2 años. Entonces, en 2022 hubo un reporte, en 2024 hay otro. La disminución es notoria, pero en los datos absolutos de las posiciones de menor situación financiera. 2, el tema vinculado, bueno, más bien este es el punto 2. Dentro del dato de pobreza, el tema de carencia, sobre todo concatenados a los temas de derechos sociales contrastados en la Constitución, siguen estando notorios y las instituciones no mejoran para brindarlos, ni las estructuras presupuestarias, por supuesto. 3, economía en Estados Unidos con elementos que nos podría hacer presumir que su situación plana pudiera mejorar ligeramente. Y 4, y finalmente la estructura de precios persiste alta para lo que es los precios en Estados Unidos, sorprende importaciones y sorprende inflación al productor. Y entonces, en conclusión, yo creo que son datos que todavía falta el indicador de precios del gasto de los hogares que emite el Buró de Análisis Económico para que la FED tome su decisión en septiembre, y todavía faltan datos de septiembre, pero no son muy buenos como para pensar en que baje la tasa. Y el problema de ello es el contexto también político, que implica que pues, eventualmente le rompan la confianza por romper la autonomía, por generar disrupciones en la relación entre Trump como presidente de Estados Unidos y Jerome Powell como presidente de la FED. Todo eso tiene secuelas a México. Habrá que darles el seguimiento y análisis correspondiente, porque de lo contrario, pues nos pueden generar sorpresas indeseables en el tiempo. En fin, pues con esto acabamos el programa. Muchas gracias por su atención. Es viernes, pásenla excelente. Arturo, muchas gracias por tu apoyo siempre. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde, aquí en Solo Negocios Radio, en el espacio de CONAFI, con Guillermo Soria Magaña. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.